No suelo creer en sucesos paranormales, o al menos no creía hasta que una serie de hechos cambiaron mi vida para siempre. Todo comenzó de forma bastante cotidiana, en un día cualquiera en el que revisaba anuncios de adopción de mascotas en Internet. Estaba buscando un perro de compañía para la vieja casa que heredé de mi abuela, una construcción de madera con un jardín amplio en las afueras de la ciudad, pero me topé con la foto de un gato negro, flaco y de ojos amarillos penetrantes. El anuncio decía: se busca hogar para gato callejero herido. Es muy tranquilo, necesita cuidados. Lo que más me llamó la atención fue que, en la foto, el felino parecía estar mirando directamente a la cámara con una intensidad casi humana. Había algo hipnótico en su mirada, un magnetismo extraño que me impulsó a llamar de inmediato al número de contacto y ofrecerme para adoptarlo, sin pensar en las consecuencias. La casa de mi abuela era mi refugio desde hacía un par de años. Ella falleció cuando yo cumplí 25, dejándome el lugar donde pasé gran parte de mi infancia. Siempre creí que en sus paredes se respiraba paz. Era antigua, sí, pero acogedora. Sus ventanas amplias y los muebles de madera tallada reflejaban la calidez que mi abuela me transmitió de niño. Tenía la costumbre de mantener todo ordenado, con libros viejos en los estantes y un pequeño jardín lleno de flores coloridas que ella misma plantó. El día que recogí al gato del refugio resultó casi rutinario. El lugar era modesto, apenas un patio con jaulas improvisadas y un par de voluntarios. Una mujer de aspecto cansado me entregó al animal en un transportín, advirtiéndome que había llegado con algunas heridas superficiales y que era bastante reservado. No solía socializar con otros gatos y mantenía las distancias. Firmé los papeles, agradecí y me marché a casa con la sensación de estar haciendo lo correcto. Darle una segunda oportunidad a un felino que había sufrido la dureza de la calle. Cuando llegué, abrí el transportín en el jardín para que el gato explorara libremente. Era negro azabache, con algunas cicatrices dispersas en el lomo y un brillo extraño en sus pupilas. Se quedó unos segundos inmóvil, mirándome, antes de echar a andar con paso sigiloso hacia la puerta principal de la casa. De un salto, se metió al interior, inspeccionando cada rincón como si hubiese vivido allí toda su vida. Aquello me causó un ligero escalofrío. La forma en que se movía, su silencio casi absoluto, la seguridad con la que recorría mi hogar. Pero deseché esos pensamientos como simple impresión inicial. Esa noche, lo dejé dormir en un pequeño sofá, cerca de la chimenea que rara vez encendía. Al irme a la cama, tenía esa típica emoción que uno siente cuando introduce un nuevo integrante al hogar. Sin embargo, en mi interior, ya se había encendido una chispa de inquietud. Los ojos del gato, su actitud esquiva, la forma en que parecía estar evaluando mi casa en lugar de adaptarse a ella. Me repetía que solo era un animal asustado buscando seguridad. Jamás imaginé cuánto llegaría a cambiar mi vida con su llegada. Durante los primeros días, su comportamiento fue desconcertante. No era agresivo, pero tampoco buscaba mi compañía. Comía muy poco de la comida que le ofrecía, y pasaba largas horas inmóvil en rincones oscuros, como si estuviera acechando algo. Por las noches, me despertaba un leve sonido de pasos, un crujir de la madera del piso, pero al encender la luz y revisar, no hallaba nada. Empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Por ejemplo, encontraba arañazos profundos en la madera de las puertas, más profundos de lo que un gato normal podría dejar. También vi que, en ocasiones, desaparecía por completo durante el día. No lo hallaba en ningún cuarto ni bajo las camas o los muebles. Pero al anochecer, como si nada, el gato reaparecía sentado en el respaldo de mi viejo sillón, mirándome con esos ojos ambarinos que parecía no parpadear nunca. La atmósfera de la casa se transformó. Antes me sentía muy a gusto en cada habitación, disfrutando la herencia de mi abuela, la luz que entraba por las ventanas en las mañanas, el olor a madera antigua y hierbas del jardín. Pero en esas primeras semanas con el gato, el lugar adquirió un aire opresivo.
A veces percibía un olor extraño, húmedo, como a tierra mojada o algo en descomposición, que apenas duraba unos segundos, y luego se desvanecía. También comencé a tener pesadillas ocasionales, en las que veía sombras en el corredor y sentía una presencia junto a mi cama. Mi vida social era escasa. Trabajaba desde casa y apenas salía para las compras semanales. Sin embargo, un par de amigos que vinieron a visitarme me comentaron sentirse incómodos o observados en la sala. Uno de ellos me preguntó, en broma, si la casa estaba embrujada. Me reí, pero por dentro me removió algo. ¿Podían ellos intuir lo mismo que yo? La idea de una energía extraña se volvió recurrente en mis pensamientos. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré fotos antiguas de mi abuela con varios gatos que solía cuidar. Siempre me enseñó a querer a los felinos, asegurándome que eran animales protectores, capaces de ver lo que los humanos no. Recordé sus palabras. Los gatos son antenas de energía. A veces te advierten de cosas que no percibes. No pude evitar la ironía. En mi caso, parecía que el gato estaba advirtiéndome, o sumergiéndome, en algo más siniestro. Fue en la tercera semana que los sucesos nocturnos alcanzaron un punto álgido. Cada noche, me despertaba a eso de las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Escuchaba pasos suaves en el pasillo, pero al asomarme, solo veía el corredor vacío. No obstante, percibía una ligera corriente de aire, como si algo acabara de pasar corriendo a mi lado. El gato durante el día se mostraba silencioso, casi ausente. Por la noche, lo oía maullar en tonos bajos, casi como lamentos. Más de una vez, al salir de mi cuarto, lo encontraba sentado en el centro de la sala, inmóvil, con la cabeza alzada y los ojos clavados en la nada. Cuando trataba de acercarme, se esfumaba con sorprendente velocidad, desapareciendo tras un mueble o escaleras arriba. Intentar perseguirlo resultaba infructuoso. Pese a llevar años con gatos en casa, nunca había visto uno moverse tan sigilosamente. Mi descanso empeoró. Aparte de los sobresaltos nocturnos, empecé a tener sueños muy vívidos, a veces pesadillas en las que veía al gato mirarme desde una esquina oscura. Otras veces soñaba que su sombra se agrandaba hasta tomar un aspecto humanoide, con brazos largos y garras que arañaban las paredes. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de salirse por la boca. Durante el día intentaba convencerme de que todo eran alucinaciones del sueño, producto de mi sugestión. Sin embargo, me costaba trabajo concentrarme en el computador. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, el gato irrumpiría en la habitación y haría algo terrible, aunque no podía definir qué. No era como si esperara un ataque directo, sino algo peor. La sensación de que había una inteligencia detrás de ese par de ojos amarillos, una conciencia que buscaba atormentarme de manera sutil. Fue en este periodo cuando noté que, en la casa, algunas zonas se sentían más frías de lo normal. Caminaba por el pasillo, y de pronto, me envolvía una corriente helada que se disipaba al dar 2 pasos más. Recuerdo un suceso concreto. Quería salir al jardín en medio de la noche para despejarme un poco, y al llegar a la puerta, sentí un escalofrío tan intenso que se me nubló la vista por unos segundos. Tuve que retroceder y encender todas las luces antes de atreverme a girar la perilla. Una mañana, al bajar a la sala para prepararme un café, descubrí algo que encendió todas mis alarmas. Un símbolo extraño, grabado en la pared de madera junto al ventanal. Era como un círculo con líneas entrelazadas y un trazo sinuoso que se perdía al final. Parecía haber sido rasgado con garras, pues el surco era profundo y la superficie estaba astillada. El gato estaba sentado a unos metros, mirándome en silencio. Intuí de inmediato que aquello no podía ser obra de un felino normal. Ni siquiera un gran perro habría dibujado un trazo tan definido. Lo primero que hice fue tratar de limpiarlo con un trapo húmedo, pero la marca estaba grabada en la propia madera. Sentí un nudo de pánico en el pecho. ¿Acaso existía la posibilidad de que alguien hubiese entrado a mi casa por la noche? Revisé puertas y ventanas.
Todas seguían cerradas con llave. Mi única conclusión era que ese ente, ese gato, había dejado esa marca. ¿Con qué fin? Intenté llamar a un cerrajero para reforzar la seguridad, pero nadie podía venir en los próximos días. Además, ¿cómo explicar la necesidad de protegerme de algo que, si bien me aterrorizaba, seguía teniendo la apariencia de un simple gato? Durante las horas siguientes, me limité a cubrir la marca con un mueble. Sin embargo, cada vez que pasaba por ese sitio, recordaba que debajo del mueble se hallaba aquel símbolo perturbador. Empecé a investigar en Internet sobre marcas o sigilos que aparecían en las paredes, hallando multitud de teorías esotéricas y leyendas urbanas. Algunas hablaban de gatos malditos que marcaban territorio para invocar entidades peores. Otras de rituales que ciertos animales utilizaban para dominar la voluntad de sus dueños. Me daba cuenta de que me estaba sumergiendo en un pozo profundo de supersticiones, pero no encontraba otra explicación racional. Mientras más leía, más me convencía de que mi situación era, como mínimo, anómala. Esa noche, tuve un nuevo episodio de insomnio. Alrededor de las 3 de la madrugada, creí escuchar un susurro en la sala. Bajé con el celular en mano dispuesto a grabar cualquier cosa que sucediera. Al encender la cámara, todo quedó en silencio. Me armé de valor para retirar el mueble y ver la marca con la linterna del celular. Estaba igual que antes, pero me pareció que la superficie mostraba un leve brillo, casi imperceptible. Sentí que mi sangre se helaba, convencido de que estaba ante algo que escapaba por completo a mi entendimiento. Las noches siguientes, empecé a oír con claridad lo que parecían ser voces tenues, como si alguien recitara oraciones o cantos en un idioma desconocido. La primera vez que lo noté con nitidez fue al despertar sobresaltado, con esa clásica punzada de pánico que ya me era habitual. Abrí los ojos y percibí una cadencia rítmica, una sucesión de sonidos suaves, casi entrecortados. Mi corazón se desbocó. Tomé mi linterna y salí al pasillo. Cuanto más avanzaba, más se intensificaba el murmullo. Parecía provenir de la sala. Pensé que sería el televisor encendido, pero al llegar, estaba todo oscuro. Encendí la luz y las voces se silenciaron de golpe, dejando un eco que se evaporó en segundos. El gato no estaba allí, o al menos no a simple vista. Entré a la cocina, revisé la puerta trasera y las ventanas. Todo parecía en orden. Sin embargo, esa presencia etérea me rondaba. Intenté grabar los susurros con el celular, pero o bien el sonido no se registraba, o bien el archivo quedaba misteriosamente dañado. Cuanto más lo intentaba, más convencido estaba de que algo manipulaba mis aparatos electrónicos. Esta impotencia me carcomía, pues no podía probar nada ante otras personas ni recibir ayuda de un especialista, si es que existía alguien capaz de lidiar con este tipo de situaciones. Una madrugada, los susurros se transformaron en sollozos. Me levanté con la piel erizada, encendí la luz del pasillo, y al final, distinguí la silueta del gato recortada contra la penumbra. Maullaba en un tono desgarrador, que me provocaba un nudo en la garganta. Di un paso adelante, y se esfumó como una exhalación, dejando tras de sí un ligero olor a azufre o a humo. Me sentí paralizado. ¿Acaso el gato estaba intentando comunicarme algo, o solo jugar con mi cordura? Hablé con un amigo de confianza, relatándole parte de mis experiencias, esperando que me diera una visión objetiva, pero su consejo fue consultar con un veterinario o con un psicólogo, ya que él no creía en lo sobrenatural. Para mí, la línea entre lo racional y lo imposible se desdibujaba rápidamente. Estaba decidido a descubrir qué se ocultaba tras aquellos ojos amarillos y cómo deshacerme de esa influencia malsana que invadía mi casa. Una noche de tormenta supuso un punto de inflexión. Relámpagos iluminaban la casa a intervalos desiguales, y el estruendo de los truenos retumbaba en las vigas. No lograba conciliar el sueño y opté por quedarme en la sala con las luces encendidas, observando las ráfagas de lluvia golpear el ventanal.
El gato permanecía ausente, o eso creía yo. En un instante en que los relámpagos se sucedieron con rapidez, creí ver fugazmente una forma oscura asomarse tras la ventana. Fui a revisar, pensando que sería una rama movida por el viento o un reflejo. Entonces, noté que la marca en la pared parecía más visible que nunca, como si la tormenta la hubiera impregnado de un brillo macabro. Un relámpago iluminó el salón, y por un segundo, vi la silueta del gato al otro lado, junto al marco de la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme. El animal estaba de pie en dos patas, con la espalda arqueada contemplándome. Su postura recordaba a la de una persona intentando mantener el equilibrio. Parpadeé, y al encender la linterna, ya no había nada. Corrí al pasillo y solo hallé el vacío. Sin embargo, mis oídos captaron un siseo leve, mezclado con los truenos. Tuve la certeza de que lo que había visto era real, que el gato adoptó por un instante una forma imposible. La tormenta se prolongó hasta altas horas de la madrugada. La fuerza del viento provocó que se fuera la luz en toda la zona, y me quedé con la tenue iluminación de una lámpara de pilas y un par de velas. El ambiente se tornó claustrofóbico. Cada nuevo relámpago dibujaba sombras móviles en las paredes. A ratos me parecía ver a alguien pasar a mi lado en la penumbra. Cuando finalmente la lluvia amainó y regresó la electricidad, la casa quedó en un silencio cargado de tensión. No pegué ojo hasta el amanecer. Desesperado, empecé a buscar en internet referencias sobre gatos que se comportaran de forma anómala o que estuvieran ligados a sucesos paranormales. Para mi sorpresa, encontré múltiples foros de personas que describían experiencias muy parecidas. Un gato adoptado de la calle, voces en la noche, marcas inexplicables en la casa, hasta la sensación de ser vigilados por una inteligencia más allá de lo natural. Muchos de esos relatos se referían a demonios felinos o espíritus que se encarnaban en gatos. Otros lo atribuían a brujerías o maldiciones ancestrales. Cuanto más leía, más me convencía de que lo que vivía no era un simple caso de estrés. Topé con historias de gente que aseguraba haber visto a su gato transformarse momentáneamente en una criatura aterradora, y a partir de entonces, sus casas se convertían en escenarios de fenómenos poltergeist, objetos que se movían solos, temperaturas gélidas en estancias concretas y un estado mental de paranoia constante. Parecía un calco de mi situación. Entre tanta información, varias personas recomendaban la intervención de un experto en lo oculto, chamanes, espiritistas, sacerdotes o exorcistas informales. También hablaban de rituales con sal, velas blancas y oraciones para limpiar la casa. Me aferré a la esperanza de que algo de eso pudiera ayudar. Anoté una lista de consejos y al día siguiente fui a comprar sal marina, inciensos de hierbas, velas de varios colores y todo lo que se me sugirió para expulsar energías negativas. Esa tarde, me dediqué a limpiar la casa a conciencia, rezando oraciones que recordaba de mi niñez y colocando sal en los umbrales de puertas y ventanas. Encendí inciensos en cada habitación, recitando una plegaria en la que pedía a la luz que alejara cualquier influencia maligna. El gato no apareció en todo ese tiempo, lo cual me dio un leve respiro y la ilusión de estar recuperando el control. Sin embargo, me faltaba enfrentar el hecho de que un ente, aparentemente inteligente, estaba conectado con aquel felino. Durante los siguientes días, mis intentos de limpieza espiritual no parecían surtir el efecto esperado. El ambiente se hizo más denso, como si algo se resistiera a marcharse. A ratos, sentía punzadas de dolor en las sienes y escuchaba susurros en la sala. Las marcas de garras en la madera aumentaban. Más de una vez descubrí rastros de arañazos profundos en lugares imposibles, como el techo del corredor. Una noche, mientras quemaba incienso de ruda y rezaba en voz alta, percibí movimiento a mis espaldas. Al girarme, vi al gato sentado sobre una repisa, mirándome fijamente, y sentí un impulso de enfocar el humo del incienso directamente hacia él. El animal lanzó un siseo aterrador
y salió corriendo con tal rapidez que casi tiró las velas al suelo. Mi corazón latía a tal velocidad que me quedé sin aliento. A los pocos segundos, un golpe seco resonó en la pared que daba al jardín, como si algo hubiera impactado desde el exterior. Salí corriendo para ver si alguien había lanzado una piedra, pero no había nada ni nadie. Aquella fue la primera vez que advertí una reacción agresiva tras mis rezos y rituales, como si el ente se enfureciera al sentir que yo estaba intentando echarlo. Y mientras más luchaba, más parecía acrecentarse su poder. Empecé a dudar de mi fortaleza mental. Apenas dormía 2 o 3 horas por noche, y mi aspecto desmejoró notoriamente. Pensé en huir de la casa, pero sentía que no podía dejar atrás el legado de mi abuela, ni el compromiso de enfrentar lo que había dejado entrar. Un par de días después, el gato reapareció durante la tarde, algo inusual en él, paseándose por el pasillo como si inspeccionara mis barreras de sal. Me quedé observándolo desde la puerta de la cocina. Lo vi fruncir el hocico ante la sal que había esparcido, dando la impresión de que comprendía perfectamente mis intentos de proteger la casa. Aquello me heló la sangre. ¿Era mi imaginación o de verdad lo percibía irritado, consciente de mi estrategia? Uno de los métodos más peculiares que encontré en mis pesquisas sugería el uso de un espejo grande para capturar a la entidad. Decidí arriesgarme. Recordé que en la buhardilla de mi abuela había un viejo espejo de cuerpo entero, con marco de madera tallada. Lo bajé con cuidado, quitándole el polvo de años de abandono, y lo coloqué en la sala, frente a la pared donde estaba la marca del círculo con líneas extrañas. La idea consistía en situar el espejo de tal modo que, si el ente se manifestaba, su reflejo quedaría atrapado en él, y usando un ritual específico, se sellaría la presencia en la superficie reflectante para luego destruirlo. Era un plan desesperado, lo admito, pero mi situación no dejaba espacio para la cordura estricta. Antes de acostarme, rodeé el espejo con velas blancas y puse un cuenco de sal y agua bendita a un lado, siguiendo las instrucciones que había leído. Aquella madrugada, sobre las 3:30, volví a sentir el rumor de pasos en la sala. Me levanté con el corazón palpitando y al asomarme, vi que una de las velas se había apagado. El espejo, iluminado por las otras llamas, reflejaba parcialmente la pared con la marca. Me acerqué con cuidado y de pronto noté que había una figura borrosa en el cristal. Era como si algo se moviera en el reflejo, pese a que la sala estaba en silencio. Entonces, sentí un soplo helado junto a mi oído, seguido de un bufido ronco. Cuando me di la vuelta, la sala estaba vacía, pero el espejo seguía mostrando una sombra difusa que se disipó segundos después. Quise ejecutar el ritual de inmediato, pero mis manos temblaban y olvidé las palabras exactas que debía recitar. Me odié por ello. Sabía que había desperdiciado una oportunidad crucial para atrapar a la entidad. El gato no apareció el resto de la noche. Me quedé sentado ante el espejo hasta el amanecer, sintiendo una rabia impotente contra mí mismo y contra esa cosa que me robaba la tranquilidad día tras día. En medio de este caos, surgió una esperanza. Un vecino, Rodrigo, vino a visitarme al notar que yo apenas salía y que mi auto estaba acumulando polvo en el exterior. Me encontró con un aspecto lamentable, ojeroso, nervioso, con la casa hecha un desastre tras mis constantes rituales fallidos. Decidió entrar en confianza y me preguntó qué sucedía. Yo, al principio, dudé en contarle la verdad, temiendo que pensara que estaba loco. Pero no tuve más remedio que soltar la historia a grandes rasgos. Le hablé del gato, de los ruidos, de la marca en la pared y de las voces. Para mi sorpresa, no se burló ni me miró con condescendencia. Antes bien, me dijo que hacía años, él también tuvo un gato adoptado que se comportó de forma muy extraña, y que pasó por algo que no se atrevía a calificar directamente de sobrenatural, pero que lo marcó profundamente. Así que comprendía mi angustia. Rodrigo me habló de un hombre llamado Don Julián, un viejo conocido que vivía en la zona rural a unos 40 minutos de allí, y que según él, entendía de cosas raras, y había ayudado a varias familias con sucesos paranormales.
Sin perder tiempo, le pedí que me llevara con don Julián. Necesitaba a alguien que pudiera guiarme en un ritual más sólido, o al menos confirmarme si mi casa estaba invadida por una fuerza maligna. Concertamos la visita para el siguiente fin de semana. Mientras tanto, la actividad nocturna parecía intensificarse, como si el gato supiera que estaba buscando ayuda para expulsarlo. Ese periodo de espera fue desesperante. Apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con campos oscuros repletos de maullidos que surgían desde el subsuelo. Al despertar, creía oír golpes en el techo y veía las sombras moverse con mayor agresividad. Llegado el sábado, partimos en el coche de Rodrigo, tomando una carretera polvorienta que serpenteaba entre campos y colinas. El trayecto se me hizo eterno, con el estómago revuelto y la mente sumida en la ansiedad. Al fin, llegamos a una cabaña recóndita rodeada de árboles frondosos. Un anciano de baja estatura y ojos vivaces salió a recibirnos. Sus facciones duras y el bastón que llevaba le daban un aire de sabiduría ancestral. Me invitó a pasar a una especie de sala repleta de frascos con hierbas, velas de distintos tamaños y amuletos de apariencia exótica. Sin preámbulos, me preguntó qué me ocurría y escuchó con calma mi historia sobre el gato, las marcas, los susurros y los intentos fallidos de limpiarlo. Mientras hablaba, don Julián asentía, y de vez en cuando lanzaba una pregunta precisa que me hacía sentir que entendía mejor que yo lo que estaba sucediendo. Finalmente, me explicó que existían entidades que podían tomar la forma de un gato para infiltrarse en los hogares. A veces las movía un deseo de alimentarse de las energías negativas de la persona, otras buscaban corromper el lugar que habitaban. Me comentó que no todos los gatos negros eran malignos, por supuesto, pero que en raras ocasiones un ente oscuro se podía adherir a ellos para ingresar a nuestra dimensión. Cuando eso sucedía, solían dejar marcas o símbolos para cristalizar su poder. Le pregunté si había una forma de expulsarlo definitivamente. Él suspiró. Abrió un viejo libro con páginas amarillentas y me señaló un pasaje con dibujos de un espejo rodeado de signos cabalísticos. Me dijo que el espejo era un portal que podía usarse en contra del ente si se aplicaban ciertas oraciones y símbolos. Debes mantener la voluntad firme, sin miedo. Cualquier fisura en tu espíritu le dará fuerza para quedarse, advirtió. Tomé apuntes detallados de las instrucciones, compré algunas hierbas y sales especiales que me recomendó, y regresamos con la esperanza renovada. De vuelta en casa, me puse manos a la obra para preparar el ritual que, según don Julián, debía hacerse preferiblemente en la medianoche, hora en la que el velo entre mundos se encontraba más débil. Seguí cada paso al pie de la letra. Dibujé en el suelo de la sala un gran círculo de sal marina mezclada con las hierbas que me proporcionó. Sobre las puertas y ventanas tracé cruces y símbolos con un preparado que contenía agua bendita y cenizas de ruda. El espejo antiguo que ya tenía lo limpié a fondo y lo ubiqué en el centro del círculo, inclinándolo ligeramente de modo que reflejara la marca de la pared. Encendí velas rojas y blancas alrededor, colocando en cada punto una oración escrita por don Julián. De acuerdo con sus indicaciones, debía recitar unas frases en latín y otras en un lenguaje que sonaba arcaico, para forzar al ente a mostrar su forma y encerrarlo en el reflejo. El gato, en las horas previas al ritual, se mantuvo oculto. Sentía de forma nítida cómo la casa respiraba un ambiente de tensión, como si algo presintiera el choque inminente. El viento soplaba con fuerza en el exterior, y noté que las luces de la calle parpadeaban. Me repetía internamente que no debía acobardarme. Esta era mi última oportunidad de librar mi hogar de esa influencia atroz. Llegado el momento, apagué las luces de la sala, quedando solo a la luz de las velas. Me situé tras el espejo, con el libro de oraciones en mano. Eché un vistazo al reloj. Marcaba las 12 en punto. Inspiré hondo y empecé a recitar la primera parte del conjuro. Sentí enseguida un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una carga eléctrica se concentrara en el ambiente.
Las llamas de las velas comenzaron a temblar, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mientras recitaba, empecé a oír un siseo que provenía del pasillo. Mantuve la vista fija en el espejo, donde se reflejaba el contorno de la marca en la pared. De pronto, percibí un movimiento difuso en el cristal. Era como una sombra que se materializaba a ras de suelo. Continué la letanía, pidiéndole a las fuerzas de la luz que me asistieran y ordenándole al ente que se presentara. El siseo se transformó en un gruñido bajo, y el gato hizo su aparición en el marco de la puerta, con el pelaje erizado y la cola gruesa. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. Noté que el círculo de sal le impedía entrar a la zona de las velas, pero podía sentir su rabia. Di un paso atrás temiendo que saltara sobre mí, pero el libro que sostenía era mi ancla. Tragué saliva y levanté la voz, exigiendo con firmeza que se revelara. Para mi terror, el gato pareció cambiar de forma ante mis ojos. Su silueta se alargó, por un instante, como si algo más grande y retorcido emergiera de su interior. Un olor fétido inundó la sala. La superficie del espejo comenzó a temblar, y una neblina gris se arremolinó en torno al reflejo. Intenté no apartar la mirada ni dejar de recitar el conjuro. El animal soltó un maullido desgarrador, y sentí un viento helado que casi me tira al suelo. Hubo un instante en que vi, en el espejo, una figura humanoide de facciones gatunas, con extremidades delgadas y larguísimas, y dos ojos rojos llenos de odio. Me vi reflejado junto a esa aberración, y un pánico irracional me golpeó. Pero recordé la advertencia de don Julián. La voluntad es tu mayor defensa. Seguí recitando, negándome a ceder ante el terror, aun cuando mi cuerpo temblaba. La criatura en el espejo dejó escapar un rugido ensordecedor, y las velas se apagaron casi por completo, salvo por un par que mantenían una tenue flama. En esa penumbra, la neblina giró con fuerza. El ente arañó la superficie del cristal, como si intentara salir de él. En respuesta, sentí un ardor intenso en mi pecho, y al mirar hacia abajo, vi rasguños que aparecían en mi camiseta, aunque nadie me tocaba físicamente. Chillé de dolor, pero resistí la tentación de huir. «¡Regresa de donde viniste!», vociferé con las últimas fuerzas, alzando el libro y rociando agua bendita contra el espejo. El ente se retorció, y el gato, en el pasillo, lanzó un lamento que sonaba casi a voz humana. Entonces, el espejo empezó a crujir, dibujando grietas que se arremolinaban en el centro, creando un efecto como de torbellino. La sombra humanoide se vio arrastrada hacia las fisuras, y sus ojos rojos se clavaron en mí con un odio que me provocó náuseas. Con un estrépito el cristal estalló en 1000 pedazos, disparando esquirlas por toda la sala. Caí de bruces, protegiéndome la cara con los brazos. Sentí como algo se desgarraba en mi interior, como si un fuerte tirón energético acabara de suceder. El viento helado desapareció al instante, y la sala quedó en un silencio sobrecogedor. Al incorporarme, lleno de cortes superficiales por los vidrios, comprobé que el espejo ya no existía. Solo quedaban fragmentos humeantes en el suelo. El gato, por su parte, tampoco estaba. La marca de la pared se veía difusa, como si hubiera perdido su nitidez. Respiré con dificultad, notando un gran cansancio, como si hubiera corrido una maratón. Había concluido el enfrentamiento, pero no tenía certeza alguna de haber triunfado. Tras el estallido del espejo y la desaparición de la criatura, la casa quedó sumida en una calma extraña. La atmósfera pesada que sentía desde la llegada del gato se alivió notablemente. Recogí los cristales con manos temblorosas, encendí luces y abrí ventanas para ventilar el olor rancio. Me dolía el pecho y me ardían los arañazos. Me eché agua oxigenada y me vendé como pude. Me sentía como un soldado tras la batalla, herido, aturdido, pero vivo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no escuché maullidos ni pasos en la oscuridad. Dormí hasta el amanecer,
aunque mi sueño estuvo plagado de imágenes confusas que no recordaba bien al despertar. Revisé la casa de punta a punta, buscando señales de que el gato hubiera regresado. No había rastro de él, ni de su olor, ni de huellas nuevas en el suelo. La marca grabada en la madera se había desdibujado, aunque seguía presente en forma de arañazos difusos. Intenté encender el computador para contarle a Rodrigo lo ocurrido, pero noté que no tenía conexión a Internet. Reinicié el router y aún así no funcionaba. Revisé el teléfono y la línea estaba muerta. Supuse que tal vez la batalla de energías había afectado los aparatos, o simplemente se trataba de un corte general. Me tomé las cosas con calma, disfrutando por primera vez del silencio sin temor. Aún así, mantuve varias velas encendidas por la casa, como un amuleto simbólico contra cualquier regreso del ente. Durante el día, sentí punzadas de paranoia, como si en cualquier momento fuera a ver unos ojos amarillos asomarse tras una puerta. Pero nada ocurrió. Cociné algo ligero, tomé un té y traté de relajarme en la sala. Me quedé dormido en el sillón, y al despertar, ya anochecía. El cielo estaba despejado, sin tormenta. Esa noche probé apagar todas las luces para dormir en total oscuridad, un acto de valentía que me costó varios minutos de palpitaciones antes de conciliar el sueño. Al día siguiente, Rodrigo vino a casa preocupado, pues no contestaba el teléfono. Le abrí con una sonrisa exhausta. Le conté a grandes rasgos la confrontación con el espejo, omitiendo algunos detalles que podían sonar demasiado fantásticos. Aún así, se mostró asombrado y, sobre todo, aliviado de verme mejor. Caminamos por la sala y la cocina, y notó que el ambiente se sentía más liviano, sin esa pesadez que antes lo había inquietado en sus visitas. ¿Crees que se acabó de verdad?, me preguntó, examinando la pared donde se hallaba la marca. No lo sé, respondí sinceramente, pero he descansado mejor que en semanas, y no he visto al gato desde entonces. Rodrigo se ofreció a ayudarme a llevar los cristales del espejo a la basura y a limpiar cualquier rastro de sangre. Me preguntó si buscaría a don Julián para confirmarle el éxito del ritual. Le dije que sí, que tenía pensado hacerlo, aunque internamente no quería alejarme todavía, por si algo surgía a último momento. El resto del día transcurrió sin mayor novedad. Arreglé un poco la casa, fui al médico por los cortes, inventándome una historia de que me caí sobre un cristal, y comí con más apetito del que recordaba haber tenido en mucho tiempo. Esa misma tarde, revisé la conexión a Internet y volvió a funcionar. Todo parecía indicar que estaba regresando a una cotidianidad que ya creía perdida. Pasaron varias semanas en las que no hubo ningún episodio anormal. En las primeras noches, era habitual que yo encendiera cada luz antes de entrar a una habitación, temiendo una emboscada del gato o de la presencia que lo habitaba. Pero con el tiempo, el miedo se fue diluyendo, dejando en su lugar una prudencia cautelosa. Decidí reorganizar la sala para borrar las huellas de los rituales. Quité el altar improvisado, lavé el piso donde había trazado el círculo de sal y colgué un cuadro encima de los restos de aquella marca maldita, que se había borrado casi por completo. Cada vez que pasaba frente a ese cuadro, recordaba la escena del espejo rompiéndose y sentía un escalofrío que me recordaba lo real que había sido todo. El cansancio acumulado en mi cuerpo desapareció gradualmente. Recobré el apetito, el color en mi rostro, y volví a mis rutinas de trabajo, con la música de fondo que solía acompañarme cuando mi mente estaba tranquila. Aún así, los sueños me jugaban malas pasadas. En varias ocasiones me desperté sudando, tras soñar que el gato volvía con más fuerza. Sin embargo, esos sueños se desvanecían con la luz de la mañana, sin dejar rastro tangible en la casa. En una visita posterior, don Julián corroboró que no percibía energías negativas. Me regaló un amuleto tallado con símbolos protectores y me aconsejó no bajar la guardia, pues algunas entidades volvían cuando sentían que la persona bajaba sus defensas emocionales. Lo colgué en la puerta de entrada, como recordatorio constante de lo que había vivido. Hoy,
puedo contar esta historia con la calma de quien ha sobrevivido a un peligro invisible. Han pasado varios meses desde que el demonio gato, o lo que fuera que lo poseía, se marchó de mi vida. Mi casa, la de mi abuela, volvió a ser ese refugio lleno de luz que un día conocí, donde los pasillos ya no esconden susurros ni pasos en la noche. Sin embargo, conservo las cicatrices físicas y mentales de esta experiencia. A veces, me descubro mirando con recelo a cualquier gato negro que pase por mi camino, temiendo reconocer en sus ojos aquel brillo diabólico. He compartido mi testimonio con algunas personas de confianza, pero la mayoría atribuye mis vivencias a la sugestión y el estrés. No espero que todos crean, ni busco convencer a nadie. Solo sé que lo que presencié rebasó los límites de la explicación convencional, las marcas, los susurros, la transformación ante mis ojos, el poder que ejercía sobre la casa. Todo ello dejó una huella imborrable en mi mente. Aprendí que abrir las puertas de tu hogar a un ser desconocido puede desencadenar una cadena de eventos que escapan a nuestra comprensión. Mi abuela solía decir que los gatos son puentes entre mundos. Nunca pensé que su frase resultaría tan literal. Si alguien, alguna vez, vive algo parecido, si sospecha que un gato o cualquier otra criatura trae consigo una energía maligna, le pido que tome precauciones, que no subestime las señales, que busque ayuda a tiempo y que preserve su fortaleza interior, pues sin voluntad y valentía, la oscuridad encuentra un caldo de cultivo perfecto para asentarse. No sé si el demonio gato se extinguió al romperse el espejo, o si solo se halla encerrado en algún rincón del plano astral, aguardando otra oportunidad para colarse en la realidad. Lo único cierto es que, por ahora, mi vida ha recuperado la paz. Ya no me despierto a medianoche con el corazón desbocado ni percibo esos ojos amarillos siguiéndome en la penumbra. Y cada vez que escucho un maullido en la lejanía, me limito a cerrar los ojos y recordar el instante en que, con un estallido de cristales, logré poner fin a la pesadilla. Con esta historia cierro un capítulo aterrador de mi existencia, pero también advierto a todo aquel que sea receptivo. Existen misterios que superan nuestra lógica y fuerzas que pueden adoptar formas inofensivas. Mantengan la mente abierta, la luz de sus lámparas encendida cuando sea necesario, y no dejen que el miedo los paralice, porque a veces, la única barrera entre nuestro mundo y el abismo es la convicción de que no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro de nuestro hogar a las sombras que reptan en la noche.